Queridos hermanos y amigos, shalom para todos y todas. Deseamos que el Eterno les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, agradeciendo al Eterno que nos da la oportunidad de poder compartir su palabra y dándole gracias a usted también, en la cual usted se ha hecho parte de nosotros, agradeciendo el tiempo que usted dedica para compartir y aprender juntamente con nosotros, de manera que deseamos que el Eterno le compense a cada uno de ustedes conforme a sus riquezas en gloria y a sus necesidades. Como usted puede ver en su pantalla, vamos a hablar acerca de Apocalipsis, desmintiendo falsos conceptos. Antes de iniciar hablando de lo que queremos, le recordamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Y si usted desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee, con sus amigos, sus hermanos de congregación, con toda la persona que usted quiera, para que así todos estemos alcanzando un mejor conocimiento acerca de la palabra. Bien, mis amados, hablar de Apocalipsis se tomaría mucho tiempo, ya que es un libro un poco conflictivo, contradictorio, es un libro muy simbólico. Contiene un sinnúmero de complejidades a nivel de escritura allí, en donde nos tomaríamos mucho tiempo para poder dar un concepto completo acerca de lo que es este libro. Pero queremos adelantarle algunos puntos específicos que son muy importantes sobre el libro de Apocalipsis. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque hay una incorrecta interpretación, pensamientos incorrectos, traducciones incorrectos, enseñanzas incorrectas acerca de este libro. Y es que la mayoría de las personas tienden a tomar los escritos de este libro para asociarlo, familiarizarlo o relacionarlo con acontecimientos que suceden en estos tiempos, en pleno siglo XXI, en lo que estamos viviendo. Sin embargo, no es correcto. Hacer esto no es correcto, ya que Apocalipsis se escribió hace aproximadamente 2000 años y se escribió específicamente para ese tiempo en el que se escribió, porque se escribió en dos etapas principales, en la cual fueron también dos periodos de gobierno o de reinado diferentes. De manera que el libro de Apocalipsis fue un libro que se escribió específicamente para 7 iglesias que se encontraban en Asia, o 7 comunidades de creyentes en las cuales eran judíos. El original Apocalipsis, que hasta el día de hoy se tiene, fue escrito en griego. El problema es que se escribió para judíos, como ya hemos dicho, para congregaciones judías que hablaban en hebreo. Y aunque probablemente no vamos a descartar de que ellos podían hablar y escribir en griego, pero su estilo de vida era judío, su cultura era judío. Y comenzando desde esto ya, a partir de aquí, diciendo que ellos eran judíos y que el original Apocalipsis fue escrito en griego, a partir de ahí entonces comenzamos a tener serias dificultades para tener un concepto correcto y preciso de lo que es Apocalipsis. Entonces, fue escrito para comunidades judías, para personas judías, en la cual su estilo de vida era judío, su costumbre era judía, su estilo de vida, su cultura, todo. Estaban en Asia, en diferentes comunidades, porque los judíos eran muy perseguidos en aquel entonces, y ellos tratando de salvar su vida,
pues salían de Israel, salían de Jerusalén y se iban a otro país o a otra nación o a otras ciudades. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis, escrito en un tiempo de persecución, es un poco complicado porque no es lo mismo escribir en tiempo de guerra que escribir en tiempo de paz. No es lo mismo usted escribir una carta para un enemigo suyo que escribirle una carta a una novia o a una esposa suya. No es lo mismo. Entonces, para entender Apocalipsis, primero tenemos que tratar de ver, analizar, alcanzar o visualizar la condición que se vivía en aquel entonces cuando se escribió. Fue en medio de una persecución por dos gobiernos diferentes, pero que tenían el mismo objetivo, y era de exterminar a todos los judíos, específicamente aquellos que habían alcanzado la fe en Yeshua como el Mesías. En segundo lugar, es importante que nosotros entendamos bien el género literario, como ya hemos dicho, en el que se encuentra escrito el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, es importante que nosotros entendamos claramente los géneros literarios en los que se encuentran los escritos de Apocalipsis. Por ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en la cual encontramos muchos registros históricos de muchos acontecimientos en medio de esta guerra, había soldados que escribían, ejércitos que escribían, pero también de fuera habían personas que escribían, escritores, historiadores, que se inspiraban en escribir. Pero el estilo de escritura o el género literario que usaba el soldado que estaba en medio de la guerra, ese estilo de escritura que él usaba jamás se podía comparar con el estilo de escritura que usaba el escritor que estaba fuera de la guerra y que solo miraba desde lejos y que también escribía para relatar los acontecimientos. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a leer o a estudiar el libro de Apocalipsis, tenemos que tratar de enfocarnos en la realidad de ese momento para que podamos tener más luz en cuanto al entendimiento exacto de lo que dice Apocalipsis. Es imposible, es un grave error tratar de traer el libro de Apocalipsis a estos tiempos, a 2000 años después, en donde nosotros verdaderamente no estamos padeciendo persecución. Aunque hay algunos lugares que sí, los creyentes son muy perseguidos, pero para aquel entonces, los creyentes que estaban siendo perseguidos, para ellos era el fin del mundo. Llegaban a un momento en donde las esperanzas se agotaban y ellos pensaban que se iba a acabar el mundo. Ellos no podían visualizar más allá. Hoy en día usted y yo tenemos la oportunidad de conocer y de saber de muchos otros países muy lejanos, a través de la televisión, a través de las noticias, a través de la internet. Pero en aquel entonces no existía la televisión. La tecnología no estaba avanzada como está hoy en día. No existía la internet. Entonces ellos solo tenían la capacidad de enfocarse en el momento y en su tierra. Ellos estaban siendo perseguidos por el gobierno. Obviamente para ellos era el fin del mundo. Hoy en día hay países que tienen guerra
Pero ellos saben que esa guerra no es a nivel mundial, es en su país, en su nación. Bien, continuamos entonces. Mire, el libro de Apocalipsis, su propósito por la cual se escribió y a quien se escribió, era con el propósito de motivar a aquellas personas, a aquellos fieles que estaban siendo perseguidos, a que permanecieran firmes y fieles a pesar de las persecuciones impuestas por el Imperio Romano. Por eso es que en Apocalipsis ya al final hay un versículo que dice: sé fiel hasta la muerte. Y agrega y dice: y yo te daré la corona de vida. Por eso hay tanta esperanza al final de este libro, porque se está padeciendo una persecución. Hay una guerra en contra de los creyentes. Es por eso que Apocalipsis culmina recuperando lo que aparentemente se pierde en el relato de Génesis. En el libro de Génesis se peca porque se come de un árbol y no se comió del árbol de la vida. En el libro de Apocalipsis, entonces, Dios dará a comer del árbol de la vida, que inclusive hasta sus hojas, dice Apocalipsis, servirán para sanar a las naciones. Entonces, lo que se pierde en Génesis, Apocalipsis ya lo recupera. Pero esto es para los judíos. Dentro de la visión judía, no dentro de lo que es el globo terráqueo en general, el planeta Tierra en general. No es así en realidad. El libro de Apocalipsis está escrito en dos etapas diferentes. La primera etapa fue escrita en los tiempos del reinado del imperio de Nerón, hasta el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, y que comienza aproximadamente a la mitad del primer siglo. Entre el año 60-64 aproximadamente es cuando comienza Nerón, que dura aproximadamente hasta el año 68. La segunda etapa continúa entonces con el reinado de Domiciano 30 años después de la muerte de Nerón. Domiciano, al traer un imperio, un gobierno semejante al de Nerón, a Domiciano también se le compara con Nerón. Y por eso es que brevemente más adelante vamos a hablar acerca del 666, en donde literalmente el 666, que no es un hombre que viene en el futuro, no es un anticristo que viene en el futuro a sellar a las personas. Hay tantas personas que están diciendo que un chip, que la vacuna ahora del COVID-19 es el 666. Señores, nada de esto es verdad. Cuando la Biblia habla del 666, no está hablando para estos tiempos. Habló para aquel tiempo, para aquel entonces, para aquel momento. Entonces, a Domiciano se le compara con Nerón. Nerón literalmente era la bestia. El imperio, el reinado, el gobierno de Nerón, al igual que el de Domiciano, se le llamaba la bestia. Y el nombre de Nerón daba en la gematría precisamente 666. Bien, el género literario o los géneros literarios que se encuentran en el libro de Apocalipsis, obviamente está el género literario apocalíptico, está el profético, el histórico, contiene ciencia ficción. Lo que pasa es que para aquel entonces no se conocía como ciencia ficción. Ciencia ficción se conoce hoy en día porque la ciencia ha avanzado bastante. Se encuentran allí también muchas imágenes, muchos símbolos, de hecho, metáforas, entre otras cosas. Todo esto y más se encuentra en el libro de Apocalipsis. Por eso es que es un error usted
en pleno siglo XXI tomar el libro de Apocalipsis, leerlo literalmente, entenderlo, interpretarlo literalmente y traer literalmente todo su contenido para estos tiempos. Es un grave error, no se puede hacer. Si usted lo hace, está atropellando las escrituras, porque Apocalipsis se escribió para el momento preciso en el que se estaba viviendo, no para 2000 años después. Imagínese usted qué sentido tendría de que los soldados que estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial escribieran en medio de la guerra para estos tiempos. No tiene ningún sentido. Lo que ellos escribían, lo que ellos reportaban, lo hacían basado en ese momento. A ellos les importaba ese momento, no 70, 80, 90, 100 años después, jamás. Imagínese usted la Biblia, hablando específicamente del libro de Apocalipsis, en donde ya tiene aproximadamente 2000 años. Es imposible traerlo hoy en día, aunque hay algunas cosas hoy en día que suceden, que son parecidas a algunas cosas que sucedieron en Apocalipsis, es cierto, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque en la vida hay cosas que pasan y vuelven, situaciones, condiciones, guerras, etcétera, etcétera. No hay nada nuevo debajo del sol. Por lo tanto, es importante que usted tenga esto bien presente. No se conoce exactamente el autor del libro de Apocalipsis, ya que aparecen 3 tipos de autores diferentes e involucrados en los escritos. O sea que no es cierto que lo escribió una sola persona el libro de Apocalipsis. No se confirma que haya sido el apóstol Juan, el apóstol de Yeshua, ya que no tiene ninguna similitud con los evangelios, hablando específicamente del cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, ni apela mucho menos a ninguno de ellos, como en el relato específico o en el caso específico de este cuarto evangelio. No hay ninguna similitud en las escrituras. De hecho, creo que es pertinente tener claro que el libro de los evangelios, hablando específicamente del libro de Juan, son escritos mucho más tardíos que los escritos del libro de Apocalipsis. Esto es de suma importancia que usted también lo sepa. De manera que, hablando también sobre el evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, ese Juan tampoco fue apóstol de Yeshua. Ese Juan no conoció a Yeshua. Ese Juan, para poder escribir, tuvo que valerse de varios escritos e inclusive tuvo que afianzarse o tomar escritos que Lucas y Mateo ya habían tomado, pero que ellos también lo habían tomado de otro, que fue precisamente de Marcos. Entonces, cuando hablamos de lo que es el Nuevo Testamento, tenemos que tener mucho cuidado, porque de los 4 evangelios que tenemos, ninguno de ellos era apóstol directo de Yeshua. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Y el primer evangelio que se escribió, como ya hemos dicho en otros estudios, fue el evangelio de Marcos. De manera, mis amados, que vamos a continuar. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, hasta el versículo 9, allí aparece un escritor, con un tipo de escritura diferente, con una visión diferente, con una experiencia personal diferente. Y a partir de ahí es cuando comienza entonces la diferencia con los demás escritos del libro de Apocalipsis. Una gran parte del enfoque de Apocalipsis está basado o fundamentado en el Éxodo. Por ejemplo, en el Éxodo podemos ver en el relato bíblico de que el pueblo de Israel quería ser libre y Yahvé los sacó de allí a través de Moisés. Pues de esa misma forma también se podía ver las experiencias que estaban viviendo o el tiempo en que estaban viviendo los creyentes
en el tiempo del Apocalipsis. De manera que se relaciona con los judíos saliendo del Imperio Romano, la cual es relacionado con el Imperio Babilónico también. Obviamente los judíos históricamente habían sufrido varias persecuciones, habían sido exiliados varias veces. De igual modo, en el tiempo del Apocalipsis ellos estaban siendo exiliados. Muchos tenían que salir de su nación porque estaban siendo perseguidos. Es de ahí entonces en donde viene la expresión, por ejemplo, que encontramos en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. También encontramos la expresión como Babilonia, madre de las rameras. O sea que la Babilonia del Apocalipsis en ese entonces sí estaba haciendo referencia directa a Roma, porque Roma era el perseguidor, Roma era el que estaba atacando, devorando de una manera feroz a los judíos creyentes en Yeshua. Entonces, sus escritos están relacionados con otros acontecimientos proféticos también, como por ejemplo en el caso de el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, que hablando del libro de Daniel, obviamente, que es un libro profético también, no lo escribió Daniel, ni mucho menos fue escrito en los tiempos de Daniel. Se cree y se tiene comprobado a ciencia cierta que el libro de Daniel fue uno de los últimos libros que se editó dentro de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y se cree con toda seguridad y a ciencia cierta que el libro de Daniel fue editado entre el año 300 al 200 antes de nuestra era. O sea que no fue 400 años o 500 años, como se cree dentro de lo que es la teología cristiana. El libro de Apocalipsis es dedicado directamente a las 7 iglesias que estaban en Asia. Eran 7 iglesias o 7 comunidades judías en la cual allí estaban siendo dirigida y compuesta por judíos, no por gentes de otras naciones, sino por judíos que habían salido de la tierra de Israel a causa de la persecución. Entonces, estando ya este Juan fuera de la isla de Patmos, es cuando comienza a tener estas experiencias, porque dice claramente, estaba en la isla de Patmos, o sea, estaba. El libro de Apocalipsis es un libro más político que religioso. Quizás a usted le sorprenda escuchar esto, pero en realidad sí, porque la lucha que estaban enfrentando los judíos no se trataba simplemente de una religión, se trataba directamente de un poder político. Obviamente a Yeshua querían hacerlo rey, y esto era un desafío directo al Imperio Romano. Luego que Yeshua muere, entonces quedan sus seguidores y siguen luchando en contra de ese imperio y luchando por su libertad propia como nación. Entonces el libro de Apocalipsis se enfoca más directamente a lo que es el poder político que el poder religioso. ¿Por qué? Porque habla de reino, habla de corona, habla de liberación, habla de ejércitos, habla de la bestia y su adoración. O sea que también obviamente está hablando de un poder político religioso. Habla también del dragón. ¿Qué era el dragón en ese entonces? El imperio del mal. ¿Quién era la bestia? Pues el cabecilla, el principal, el rey, el que gobernaba en ese momento. El 666 es un número o una cantidad o un cálculo o una suma de personas. No tiene nada que ver con que sea un hombre, un anticristo que va a venir en el futuro, o una vacuna para el COVID-19, o un sello o un chip que se le va a poner a la gente con el 666. No tiene nada que ver con eso. El 666 es un número, o era en el tiempo de Apocalipsis, un número de personas
era un cálculo, una suma, y nunca jamás algo que tenga que ver con una persona en particular. El concepto del 666 está en el capítulo 13 y se complementa con el capítulo 17, en la cual se le atribuye al periodo del reinado de Domiciano, pero que aparece con letras hebreas haciendo referencia directa a Nerón, quien había sido muerto 30 años antes de Domiciano, y su nombre completo dentro de lo que es la gematría suma o sumaba directamente 666. Aquí lo puedes ver, el nombre de Nerón era Nerón Claudio César Augusto. Nerón Claudio César Augusto. Dentro de lo que es la gematría, que es la ciencia o la rama que se encarga de darle valor a las palabras numéricamente. Entonces, la muerte de Nerón, hay varias historias o varias leyendas con respecto a la muerte de él, porque quedó en un misterio. Nunca apareció su cuerpo, ni se supo en dónde específicamente murió. No se supo quién tomó el cuerpo, no se supo nada en lo absoluto. De hecho, hay una leyenda que dice que Nerón había huido a otro lugar y que algún día regresaría para recuperar su reino. 30 años después, entonces, es cuando llega Domiciano con su mismo sistema de gobierno antijudío. Por lo tanto, se pensaba entonces y se decía que Nerón había reencarnado o que había resucitado. Por eso a Domiciano se le atribuye también, obviamente teniendo las características de Nerón, se pensaba que Domiciano era Nerón. Por lo tanto, a Domiciano también se le llama la bestia. Ya para terminar, en este mensaje final, como hemos puesto en esta última diapositiva, el mensaje final de Apocalipsis, obviamente en el principio hablamos de que el objetivo del libro de Apocalipsis es para motivar, para darle una esperanza a los creyentes de que aún por encima de la muerte se mantengan fieles a lo que han creído. Ya el mensaje final del Apocalipsis entonces es, por ejemplo, como que sean fieles, al igual que las 5 vírgenes prudentes, que adoren al Cordero, quien reinará por los siglos de los siglos en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, para que sus vidas no termine como la del dragón, como la de la bestia o como la del falso profeta. De manera que, como usted puede ver literalmente, el libro de Apocalipsis termina dándonos una esperanza a todos los creyentes, en la cual no importa, aunque tengamos que morir por la fe, no importa, porque al final vamos a ser compensados y vamos a ser premiados. Allí habla inclusive de un nombre que se nos va a dar y de cuántas cosas usted ha podido leer en este libro. Así que, mis amados, ya terminando esta pequeña biografía o este pequeño relato histórica acerca del libro de Apocalipsis, lo que queremos dejarle a entender es que no es correcto tomar el libro de Apocalipsis para traerlo a estos tiempos. No es correcto. El libro de Apocalipsis se escribió en un tiempo de persecución y se escribió para ese tiempo. Así es que agradecemos su tiempo. Esperamos que este corto estudio haya sido de bendición para usted. Les recordamos que si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones y compártalo con todas las personas que usted desee compartirlo. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.